Hola a todos, bienvenidos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Espero se escuche bien. Cualquier consulta que vaya surgiendo a medida que vayamos avanzando en la presentación, por favor de escribirlo en el chat, que Vanina gentilmente va a estar ahí recopilando las preguntas. Hola, Vanina. buenas tardes a todos, bienvenidos, toda la gente de Panamá, un saludo grande. Yo voy a estar coordinando el chat, así que cualquier tipo de consulta les pido que la escriban por esa vía. ¿Qué tal, Mike? Ahí lo veo a Mike. Mike, que representa a nuestro distribuidor en Panamá. A ver, espera que te habilito el audio, un segundito. Ahí está. Ahí puedes habilitar el audio. Bueno, la idea de... ¿Qué tal, Mike? ¿Me escuchas? Hola. Sí, bien. Gracias. ¿Cómo están? Okay. Muy bien, muy bien. La idea de esta charla surgió gracias al apoyo de Norsur, nuestro distribuidor en Panamá. Entiendo por lo que veo también que hay participantes de otros lugares, hay de Argentina, de Colombia. Así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estar hablando a lo largo de la presentación sobre dos temas importantes que nosotros siempre abordamos. Uno, manejo de mosca doméstica, y el otro, criterio de selección de productos. Esto significa que tenemos que considerar en el momento de elegir adecuadamente un producto para aplicar dentro de un marco de manejo integrado de plagas. Vamos a ir viendo muchos productos. Hice un especial énfasis en los productos que comercializamos en Panamá, pero seguramente vamos a estar viendo también otras tecnologías y otros activos que no están más allá de Panamá, dado el público que tenemos la suerte de que nos acompañen hoy. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ir avanzando en la presentación. Les decía, por favor, silencien sus micrófonos y cualquier duda que vaya surgiendo, pueden escribir en el chat que Vanina las va a ir recopilando y hacia el final de la presentación vamos a responder todo. Bueno, manejo integrado de plagas, cómo solucionar el problema de mosca doméstica. Siempre que hablamos sobre manejo de plagas, a nosotros nos gusta mucho empezar a hablar sobre la biología de la plaga para destacar los principales aspectos de esta biología y cómo es importante tener en cuenta ese conocimiento al momento de implementar un sistema de manejo integrado. Y si hay una plaga que requiere y necesita manejarse de manera integrada, son las moscas. Y tiene que ver eso con muchas características asociadas a su capacidad reproductiva y a hábitos y habilidades que posee el insecto adulto, que es el que va a generar el daño, el que genera la molestia. Y cuando hablamos de daño y molestia, acá también abrimos un gran abanico de posibilidades. Ustedes saben que las moscas son portadoras de un montón de microorganismos, ya sea de manera externa o incluso son responsables de contaminación producto de sus hábitos, cómo se alimentan o cómo dejan sus deyecciones a medida que van haciendo distintos comportamientos específicos. En el caso de la mosca doméstica, lo primero que tenemos que saber es que nos referimos a un insecto díptero. Díptero es el orden dentro del cual se agrupan no solo las moscas domésticas, acá también aparece como otro gran representante de los dípteros los mosquitos, otro insecto de gran importancia en salud pública, y otras moscas, pequeños dípteros vinculados a los drenajes de las cocinas, a desagües, otros dípteros también asociados a materia orgánica que entran en descomposición. Realmente el universo de la taxonomía dentro del orden de los dípteros es muy amplio, y hay muchas especies dentro de este orden, al punto tal que cuando hablamos de moscas vamos a referirnos puntualmente a mosca doméstica. Si bien vulgarmente denominamos moscas a un montón de especies, esta charla está enfocada específicamente a esas especies que denominamos mosca doméstica. Y tienen puntos en común todos los dípteros. Lo primero que aparece es el aparato bucal, y hay dos grandes grupos cuando describimos a los dípteros: el grupo de las moscas y el grupo de los mosquitos.
y el aparato bucal tienen puntos en común, los dos succionan cosas. En el caso de las moscas está adaptado, tiene un aparato bucal chupador en esponja, se denomina, está adaptado para poder predigerir alimentos y succionar, principalmente materia orgánica. Tiene un montón de sencillas a lo largo de esa estructura que le permite también percibir esa sustancia de la cual se están alimentando. Esa acción de liberar sustancias que predigieren y succionar esa sustancia predigerida, genera ahí un punto, un foco de contaminación importante, y es uno de los principales motivos por el cual este tipo de plagas contaminan muchísimo alimentos. Una mosca que por ahí se posa sobre bosta o sobre la caca de un perro, después va y se posa sobre un alimento que puede tener, no sé, una mayonesa, y el cual es un medio de cultivo ideal para el crecimiento de un montón de microorganismos. Y de esta manera van apareciendo las famosas enfermedades que se transmiten a través de los alimentos, las setas, ¿no? Y las moscas tienen un rol muy importante en un gran porcentaje de estas setas. El otro grupo de insectos pertenecientes a este orden, que acá lo vemos como mosquitos, también tienen un aparato bucal similar, porque recordemos que cuando hablamos de un orden, hay denominadores en común, y ese aparato bucal, en el caso de los mosquitos, también le permite succionar, pero los mosquitos succionan otra cosa. En el caso de las mosquitas hembras van a succionar sangre, porque necesitan sangre para poder alimentarse, y en el caso de los mosquitos machos, succionan sustancias azucaradas de planta, que es de lo cual se van a alimentar. Pero como denominador común también succionan e inyectan cosas. En ese caso inyectan cosas que predigieren cuando estamos hablando de insectos fitófagos, o evitan la coagulación en el caso de insectos que succionan sangre. Pero concentrémonos en las moscas. Dijimos entonces que tienen un foco de contaminación muy importante en su cuerpo, por todo ese cuerpo piloso, y en el aparato bucal por este intercambio que realizan. Y son un poco responsables de estas setas. Las alas de las moscas tienen ese denominador común que se ve en esta imagen. Yo aquí no pongo una mosca ni pongo un mosquito, pongo una especie de díptero conocida vulgarmente como típula, y justamente su nombre vulgar aplicado en Argentina, típula, hace una referencia a su nombre científico, a su género, que también es típula, claramente, y se ve, a veces se lo confunde y se lo mal denomina mosquito gigante, porque tiene una forma parecida a un mosquito, pero de un tamaño bastante significativo. Estamos hablando de un insecto de un poco más de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Lo que sí es bastante visible en este grupo de insectos es el segundo par de alas. La mayoría de los insectos en estado adulto poseen 2 pares de alas, o sea, 4 alas, 2 de cada lateral. En el caso de los dípteros, el segundo par de alas está modificado en estructuras denominadas halterios o balancines, que son esas 2 especies de clavas que ustedes pueden visualizar en esa segunda posición. ¿Para qué sirve esta estructura? Básicamente le da un equilibrio superior a cualquier otro insecto volador, y hace que se destaquen como insectos que pueden desplazarse grandes distancias y pueden desplazarse ágilmente mientras vuelan. Hay otros insectos que vuelan claramente, y ahí aparecen desde coleópteros, desde algunos escarabajos, desde lo que denominamos vaquitas, o en algunos países de Centroamérica también le dicen chinitas o mariquitas. Y también existen otros insectos voladores, como por ejemplo en el caso de plagas domiciliarias, el caso de Periplaneta, de la cucaracha americana, que tiene alas. Pero si uno compara la capacidad de vuelo de esos insectos con la capacidad de vuelo de unas moscas o de un mosquito, es absolutamente diferente. Estos insectos que no tienen alas y no tienen estructuras modificadas en halterios o balancines, tienen vuelos toscos. Y son vuelos que normalmente son de corta distancia. Tanto la mosca como el mosquito pueden volar de manera autónoma una distancia significativa. Ya vamos a hablar del vuelo de la mosca. Y acá, para hacer una referencia, un mosquito puede tener un transporte pasivo o un transporte activo. El transporte activo por sus propios medios tranquilamente puede desplazarse, si lo requiere, hasta una distancia de 2 kilómetros. Lo que pasa es que normalmente el mosquito no tiene la necesidad de desplazarse tanto. Ahora, de manera pasiva, o sea, a través de medio de transporte, el mosquito se puede mover de un país al otro. Ese es el motivo que, siendo estas especies de importancia en salud pública, cuando uno viaja en avión, cuando se podía viajar en avión en época prepandémica, y uno iba de un lugar donde estaba presente el vector y había una situación epidemiológica particular vinculada a enfermedades como el dengue, zika o chikungunya, y viajaba hacia otro destino, se aplican insecticidas dentro del avión para eliminar ese transporte pasivo del vector
que va junto con gente que puede ser portadora, obviamente. Resumiendo, en lo que es alas, los dípteros son buenos voladores, y en el caso de las moscas eso es clave. Otra característica vinculada a que son buenos voladores son ese tamaño de sus ojos. Como todos los insectos, o como la mayoría de los insectos, poseen dos tipos de ojos compuestos y ojos simples. En la foto superior del macho de ese díptero se pueden observar unos puntitos que son lo que se denominan los ojos simples. Y la mayor cobertura del tagma cefálico, o sea, de la cabeza, está conformada por los ojos compuestos, que a su vez están formados por pequeños fragmentos denominados somatídeos. Cada grupo de ojos le permite visualizar de una manera particular. Una mosca tiene una visión más panorámica, si se quiere, esto entre comillas, porque depende también un poco de la especie, y sí hay una correlación directa entre el tamaño de sus ojos y la capacidad de vuelo. Insectos que tienen ojos muy grandes tienden a ser muy buenos voladores. Y en algunas especies, como los tábanos, o en moscas sarcófagas, estas que están vinculadas a cadáveres, hay una diferencia entre el macho y la hembra en función de la posición de los ojos compuestos. En el caso de los machos tienen los ojos compuestos bien juntitos, como en la foto superior, lo que se denominan holópticos, y en el caso de las hembras están separados, lo que se denominan dicópticos. Es una forma de dimorfismo sexual. ¿Sirve para algo esto? A los fines prácticos no, pero sí tengamos en cuenta que si visualizamos alguna vez un insecto que no conocemos, y este insecto tiene ojos compuestos de grandes dimensiones, puede ser ese un indicador de que son muy buenos voladores, y ese es un dato entomológico a tenerlo bien presente. Las patas, como muchos otros insectos, están adaptadas para apoyarse sobre superficies verticales, y eso es clave para las moscas, porque las moscas tienen una actividad diurna, son muy activas durante el día. La luz estimula su actividad, pero al mismo tiempo tienen un gran problema las moscas, que le escapan a los momentos de mayor insolación, a los momentos de mayor calor, a la luz directa del sol, porque sufren mucho los problemas de deshidratación. Uno de los principales enemigos que tienen las moscas en la naturaleza es la deshidratación. Entonces buscan lugares de refugio en momentos del mediodía, donde hace más calor. Y esos lugares de refugio suelen ser paredes, cortinas, lugares donde puede haber sombra. Lugares de refugio, sitios de descanso, como se denominan adecuadamente, son importantes y es fundamental poder identificarlos para poder hacer un tratamiento específico residual. Hago un asterisco en este concepto, después lo vamos a profundizar un poquito. No tienen un ovipositor específico, o sea, no colocan un huevo a través de una estructura determinada, sino que lo hacen a través del ano, y dan mucha descendencia en poco tiempo. Y cuando hablamos de mosca doméstica, nos referimos a un grupo de 25 especies. ¿Se entiende? Hay 25 especies que pertenecen dentro del género Musca, que están teniendo hábitos cercanos a los hábitos que tenemos nosotros los seres humanos, y que están habituados a estar en ciudades. Y todas tienen denominadores comunes en cuanto a su morfología, y es importante identificar y no confundir a las moscas domésticas, que es el grupo de estas 25 especies, con otras moscas. Y la morfología que describe a la mosca doméstica son esas franjas en el tórax. Son 4 franjas en el tórax que son claramente visibles. Ahora, ¿puede haber alguna pequeña diferencia en cuanto a la coloración de las moscas? Sí, pero tengamos en cuenta de no confundirnos con otras especies de moscas que tienen un tamaño similar y que tienen tonos metalizados. Esas moscas de colores metalizados no son mosca doméstica, es otro grupo de moscas, y es importante diferenciarlo porque tienen hábitos diferentes. La mosca doméstica puede tener una variación, especie del género Musca, particularmente en el color de la pilosidad, o sea, de los pelos que van a tener a la altura del abdomen. Entonces, como se puede ver ahí en ese grafiquito que les muestro, pueden tener pilosidades de color negra o pilosidades de color más amarillento. También podemos encontrar alguna diferencia en cuanto a la tonalidad de los ojos compuestos, siendo más rojos, más anaranjados o un poco más verdosos. En líneas generales, y para poder simplificar esa descripción morfológica, las moscas domésticas se caracterizan por tener estas 4 franjas de color negro en el tórax. Cuando hablo tórax, obviamente me refiero a la estructura, el segmento que viene después de la cabeza, ¿no? Todos los insectos tienen el cuerpo trisegmentado en cabeza, tórax y abdomen, y esos son los segmentos que se utilizan para poder describirlos morfológicamente. Pero vamos a datos concretos que nos van a servir a nosotros para poder manejar a la plaga. Es una plaga que tiene una gran capacidad de adaptarse a diferentes adversidades, y depende mucho su ciclo, la velocidad del ciclo, de la temperatura. Es
una de las especies que se consideran termodependientes. ¿Esto qué significa? Que cuanto más calor o cuanto más cercana la temperatura está a su temperatura óptima, los tiempos de maduración de huevo hasta estado adulto son más cortos. Y eso es absolutamente directa la relación. Hablamos de temperatura óptima en moscas y nos referimos a temperaturas cercanas a los 30 grados, 35 grados, y durante ese periodo, con esa temperatura, un huevo puede madurar, o sea, un embrión puede pasar hasta el estadio para eclosionar una larva 1 en un poquito más de 2 días, cerca de 2 días. Cuando ese mismo periodo en temperaturas subóptimas, y acá estamos hablando de temperaturas cercanas a los 15 grados, ese mismo periodo de incubación puede extenderse hasta 9 días. Fíjense en cómo incide la temperatura. ¿Y cómo coloca huevos la mosca? La mosca coloca huevos en forma de baterías, o sea, de grupos de huevos, que pueden variar. Normalmente la bibliografía cita baterías de 120 huevos. Podemos acá encontrar diferencias entre la cantidad que puede haber de posturas, y esto va a depender mucho también del sustrato que encuentre. Cuando una mosca encuentra un buen sustrato, y para describir un sustrato adecuado, es importante que sea húmedo, que haya humedad y que haya materia orgánica. Son las dos cosas que tienen que estar presentes para que la mosca perciba que ahí es adecuado colocar su huevito. Cuando tiene un lugar adecuado para hacer sus posturas, va a colocar una gran cantidad de huevos por postura, cercano a los 120 huevos, y cuando encuentra alguna suerte de restricción a esas características óptimas de sitio para colocar los huevos, va a colocar menos cantidad de huevos por batería. Normalmente puede estar cercano a los 20, 30, en el caso de que haya zonas secas. Esto pasa, por ejemplo, mucho en superficies de camas en actividades pecuarias. Por ejemplo, en un criadero de aves, en un criadero de pollos, cuando se forman unas costras superficiales en la cama del pollo, debajo mantiene humedad debajo de esa costra superficial, y normalmente la mosca se mete en esa zona donde está más húmeda y ahí coloca los huevos y ahí nacen las larvas. La mosca necesita percibir que hay humedad y materia orgánica porque son las dos cosas necesarias que tienen que estar presentes para que crezcan los microorganismos de los cuales se va a alimentar la larva. Si la larva no consigue humedad, se deshidrata, y si no hay humedad y materia orgánica, no crecen los microorganismos que van a nutrir a esa larva. Acá tenemos una foto de la postura de los huevos, son huevos blanquecinos, alargados, siempre se colocan de manera superficial. Es raro que entierre los huevos, a no ser que la hembra pueda acceder, colocar huevos y retirarse, pero no tiene un ovipositor que va a colocar huevos penetrando alguna estructura, y la humedad también los protege a los huevos de la deshidratación. En sitios de cría, estos huevos pueden durar muchísimo tiempo con temperaturas bajas, o sea, varios meses. Si se agarra yo en un momento trabajé en un laboratorio donde se hacían ensayos y se trabajaba con mosca doméstica. Una forma de hacer perdurar la cría de mosca doméstica en un laboratorio era colocar los huevos en una heladera. Esos huevos en la heladera podían durar meses. Se los sacaban de la heladera, se los colocaban en condiciones adecuadas y ahí eclosionaban las larvas. O sea, son muy termodependientes. Y el ciclo biológico se ve y lo ve reflejado. Una hembra, siempre surge la pregunta, ¿cuánto vive una mosca? La hembra puede vivir cerca de los 30 días y un macho un poquito más de medio mes. Esto también refleja la capacidad reproductiva de estos insectos. La hembra, que es la que es responsable de colocar huevos, va a tener una mayor actividad, una mayor longevidad, permitiendo hacer esta acción. Y también esto genera una diferencia en cantidad de generaciones por año en función del clima. Dijimos que las temperaturas bajas hacen como que entren en diapausa y esos huevos no eclosionan. Eso pasa en los países como en Argentina, o particularmente en Buenos Aires, me estoy refiriendo, donde tenemos inviernos fríos, relativamente fríos, ¿no? Entonces, en ese momento la cantidad de generaciones de moscas disminuye y se empiezan a letargar para pasar el invierno y vuelven a activarse cuando empiezan los calores primaverales. El potencial reproductivo de esta manera se puede clasificar en 10 generaciones aproximadamente por año en países templados y 30 generaciones por año en países tropicales. 30 generaciones de insectos en un año es un montón. Y este también es uno de los motivos por el cual tan fácilmente se vuelven resistentes a insecticidas. Y acá pongo un asterisco y en breve les voy a explicar qué significa eso, pero tengamos en cuenta este potencial reproductivo. En países donde hace calor,
esta charla está apuntada a Panamá. En Panamá, por ejemplo, las moscas seguramente están más cercanas a tener 30 generaciones por año que un número de 10 generaciones por año. Dijimos que se reproducen, que las hembras colocan baterías de huevos, y no necesariamente tienen que copular cada vez que quieren colocar huevitos, porque tienen en su estructura reproductiva una glándula que se puede visualizar en esa imagen, conocida como espermateca. Esto le permite a la hembra copular ni bien eclosiona de la pupa, o sea, cuando la larva se transforma en adulto, atraviesa un periodo de metamorfosis en un capullo, que es la pupa, y de ahí eclosiona el adulto, rápidamente la hembra ya está disponible para ser copulada, puede ser copulada por un macho o por varios machos, y todos los espermatozoides se almacenan en esa espermateca. Entonces la hembra, cada vez que quiera colocar huevitos, puede utilizar espermatozoides de esa espermateca, y no tiene que copular cada vez que quiera hacer una postura. Esto también es una forma de tener una ventaja evolutiva de poder dar gran cantidad de descendencia en poco tiempo. O sea, no tiene pérdida de tiempo en ese sentido. E incluso, fíjense en el grado de precocidad, por decirlo de alguna manera, con qué velocidad las hembras están rápidas para ser copuladas en comparación de un macho. Un macho tarda aproximadamente 18 horas después de que eclosionó de la pupa para estar listo para poder copular a una hembra, mientras que una hembra a las 2 horas ya está lista para ser copulada. Ustedes piensen, recuerden cómo es una larva de mosca, ahora les voy a mostrar una foto de igual modo, pero durante el estado de pupa destruye todos los tejidos, el insecto destruye todos los tejidos en forma de larva, destruye todos esos tejidos y forma tejidos completamente nuevos, completamente distintos. Es un gasto energético enorme. Y de ahí eclosiona el adulto. Y en muy poquito tiempo, ese adulto ya está listo para copular. Y una hembra en muy poquito tiempo, estamos hablando en 2 horas. Entonces, una vez que es copulada, una vez que llena las espermatecas de espermatozoides, y que esos espermatozoides fecundan a los óvulos y se forman esos huevos, la hembra lo que hace es coloca huevos a través del ano, y el ano está rodeado por estructuras sensoriales que le permiten detectar humedad. Si la hembra no detecta que hay humedad, no va a colocar huevitos en el sustrato. Y acá tenemos otro dato importante vinculado al manejo. Ya hablamos desde los aspectos morfológicos, describimos las alas y la importancia que tiene en el desplazamiento, describimos las patas y la importancia que tiene en encontrar superficies de reposo. Hablamos también en características morfológicas para poder diferenciarla y no confundirnos con otras especies de mosca. Y ahora que hablamos de sencillas, estructuras sensoriales que le permiten determinar humedad en un sustrato para que coloque adecuadamente huevitos. Si esto no ocurre, la hembra no pone huevos. Entonces, el manejo, en el caso de actividades pecuarias, de los residuos orgánicos, secándolos, es una estrategia muy importante para evitar de que estén en la condición adecuada para que sean colocados los huevitos ahí. O el identificar materia orgánica húmeda también es un punto muy importante en la inspección para poder determinar dónde están los sitios de cría. Y llamamos sitio de cría, en el caso de las moscas domésticas, o de las moscas en general, los lugares donde están las larvas, que siempre van a representar un porcentaje muy grande dentro de esa población. Los huevos, las larvas y las pupas van a representar un porcentaje muy alto en comparación de los adultos. Y ustedes piensen que cuando los llaman para hacer un servicio, el que está molestando ahí es el adulto. Y ese adulto representa un porcentaje muy bajo de esa población. O sea, el que está generando la pérdida, el daño, la contaminación, es un porcentaje muy bajo dentro de los individuos comparado con los estadios de huevo, los estadios de larva, los estadios de pupa. Los huevos dijimos que tienen forma alargada, son blanquecinos, bien pequeños, coloca varias baterías de huevos, de hasta un máximo de 120 huevos a lo largo de su ciclo de vida, puede ser aproximadamente 4 o 6 baterías, esto depende mucho de la temperatura, claramente, y la velocidad de eclosión de los huevos también va a estar dependiendo de la temperatura. Un dato no menor es que los huevos en temperaturas óptimas maduran muy rápido, en menos de un día están listos para eclosionar, esto ya vimos algunos datos, con temperaturas bajas se aletargan, y con temperaturas altas, encima de 42 grados, se mueren. Esto también es importante para tener en cuenta ante potenciales tratamientos térmicos, donde yo puedo lograr un ambiente con temperaturas superiores a 48 grados, y voy a eliminar de esa manera tanto larvas como huevos, claramente. Las larvas, cuando eclosionan de esos huevos, tienen un comportamiento fotofóbico, de escaparse a la luz, y si estamos hablando, insisto, de una actividad pecuaria, por ejemplo, un galpón de ponedoras, nosotros en Argentina le llamamos ponedoras a la actividad donde
se busca obtener huevos, ¿no? Producción de huevos. Normalmente debajo de las jaulas de las gallinas ponedoras se acumula una cantidad de guano que forma una montañita de guano, que es un lugar adecuado para que las moscas vayan y coloquen sus huevitos. Ni bien colocan los huevitos y eclosionan de esos huevos las larvas, los primeros estadios larvales tienden a escaparse a la luz, entonces se entierran en lo profundo de esa masa de guano. Esto es un dato muy importante vinculado a la biología, porque si uno después va a aplicar un tratamiento con un producto, el herbicida, es fundamental que el herbicida esté en la parte superior, porque uno no va mezclando todo el guano, que esté en la parte superior y que sea residual, de modo tal que cuando esa larva llega al punto de pupar, que pierde esa característica de fotofóbica y se vuelve afín a la luz, y eso lo hace exprofeso la larva para poder empupar en las zonas superficiales, porque ustedes imagínense que si empupan enterrados en una masa de guano no puede salir de su propia trampa, entonces empupa en la periferia de esa masa de guano. Una vez que empupa ahí, eclosiona el adulto. Entonces, si aplicamos un larvicida que tenga un poder residual, cuando esa larva llega a larva 3, que está a punto de empupar, toma contacto con una mayor concentración de ese producto, el herbicida, y por ende, posteriormente la larva se muere. Por eso es fundamental conocer a la molécula. Y esta charla, que inicialmente tiene una vinculación fundamental con aspectos de la biología, después vamos a tratar de vincularlo con aspectos más asociados a la química del producto, y a cómo esa química del producto le da ciertas propiedades que es necesario conocerlas para poder aplicar el producto adecuadamente. Y esto me refiero particularmente, que estamos hablando ahora, al poder residual. Las larvas se alimentan de microorganismos, básicamente bacterias y levaduras que crecen y se multiplican cuando hay humedad y materia orgánica en ese sustrato. Al llegar al tercer estadio, esas larvas buscan menos humedad, van asociadas a la luz y empupan en la periferia. Esto también sucede, por ejemplo, en basurales. Y el tiempo que tardan en hacer su metamorfosis, con temperaturas óptimas, suelen ser un poquito menos de 4 días, y en temperaturas subóptimas, sobre todo temperaturas frías, estamos hablando de que es un proceso que está cerca del mes. O sea, fíjense cómo varía, ¿no? Estamos hablando de 3.5 días a 26 días, la diferencia en tiempo, en hacer todo ese proceso de crecimiento hasta llegar a la pupa, dependiendo absolutamente de la temperatura. Es por eso que se ve tanta diferencia entre generaciones en un ambiente tropical o en un ambiente templado. Cuando en pupa se ve esto, una pupa, lo que se conoce en entomología como pupa coartacta o pupa oculta, que básicamente es una especie de barrilcito en donde no se ve ningún esbozo del insecto adulto. Otras pupas de especies como lepidópteros, como mariposas, polillas, se pueden ver o visualizar esbozos del insecto adulto, ya sea estructuras del aparato bucal, los ojos compuestos, las alas, etcétera, etcétera. En el caso de las pupas de las moscas no se ve. Y la forma en que eclosiona una mosca de su pupa también es particular, y permite esa forma de eclosión vincularlo a diferentes grupos o familias dentro de los dípteros. La velocidad cómo se va a llevar a cabo la metamorfosis depende también de la temperatura, dijimos que son termodependientes, y en el caso de la mosca doméstica, eclosiona de la pupa por una especie de tapita. Entonces es muy común encontrar pupas vacías donde ya salió esa mosca adulta, sin la parte superior, porque eclosiona a través de esa especie de tapita que está en posición distal. En el caso de otro grupo de insectos dípteros que pueden ser confundidos con mosca, la apertura de esa pupa es como si fuese una forma de letra Y a lo largo de todo ese capullo. Entonces el residuo de esa pupa es absolutamente diferente. Y eso es otra característica de la morfología que nos permite diferenciar una especie de otra cuando observamos pupas. Resumiendo, de huevo adulto con temperaturas óptimas lo pueden llegar a cumplir ese ciclo de vida en un poquito más de una semana, y con temperaturas no óptimas ese tiempo se alarga a 1 mes y medio. ¿Qué pasa cuando llega adulto? La hembra tiene que copular, y el macho quiere copular, y para comunicarse perciben olores, lo que se conocen como feromonas. Si uno va a la definición, las feromonas son sustancias químicas volátiles, imperceptibles por nosotros, que desencadenan una comunicación. Cualquier comunicación, y en función de qué comunicación desencadena entre individuos de la misma especie,
podemos denominar feromonas sexuales, feromonas de alimentación, feromonas de trazabilidad. Feromonas de alimentación me refiero básicamente a feromonas de agregación, que es cuando encuentran un alimento y le emiten olores a otras especies de que hay un buen alimento, entonces van todos hacia ese alimento, pero no se confundan con el olor del alimento, que eso ya no sería feromona, sino que entra en otra clasificación dentro de los semioquímicos denominados cairomonas. ¿Por qué menciono las feromonas en el caso de la mosca? Las feromonas tienen las moscas, mejor dicho, tienen una feromona bien desarrollada e identificada, que es el Z9-tricoseno, y se utilizan insecticidas, particularmente lo que vulgarmente nosotros conocemos como mosquicidas, que son polvos mojables en donde mezclan feromonas con algún ingrediente activo de un buen poder de volteo y cairomonas, o sea, se atrae a la mosca por el lado del alimento, por el lado de la reproducción, y se lo mezcla con un ingrediente activo que las voltea inmediatamente. Eso se puede aplicar como pintura, o se puede aplicar un poco más diluido para pulverizar en áreas estratégicamente seleccionadas para evitar el ingreso de las moscas a los lugares problemáticos. Y cuando la mosca toca esa área donde fue pulverizada con ese mosquicida, queda patas para arriba, se aplica un poder de volteo. Normalmente se utilizan fosforados o un neonicotinoide también, que son familias químicas de insecticidas que ahora los vamos a abordar. Los puntos biológicos, los puntos claves que tenemos que tener en cuenta en el momento de establecer un manejo integrado de mosca, son los lugares donde están las larvas. Dijimos que esta población de estos insectos se puede representar como una especie de pirámide, en la cual en la base tenemos los huevos, tenemos las larvas, tenemos las pupas, y en la puntita de esa pirámide tenemos a los insectos adultos. Estos insectos adultos vuelan mucho. Nos llaman para controlar a los insectos adultos. Si nosotros hacemos solamente acciones de control al insecto adulto, estamos controlando esa puntita de la pirámide. Lo importante es darse cuenta dónde están las larvas, los huevos y las pupas, y hacer aplicaciones puntuales ahí, con productos larvicidas. Y esos lugares van a ser sustratos orgánicos, con cierto grado de putrefacción, con cierto grado de descomposición, porque ahí va a permitir el crecimiento de microorganismos, como les mencionaba, bacterias, levaduras, que permiten a su vez alimentar a esas larvas, y muy rara vez pueden estar vinculadas las moscas a carnes, animales muertos. Si encontramos larvas de moscas, de dípteros, en ese tipo de sustratos, carnes o animales muertos, es muy probable que se refieran a otras especies de mosca, no a mosca doméstica. La mosca doméstica va a preferir basura, materia orgánica en composición, o estiércol, deyecciones. Y de hecho, si puede elegir, hay como una preferencia en las deyecciones, siendo la primera que prefiere la hembra para colocar huevitos de su cría, el estiércol o el guano de las aves, el estiércol porcino, bovino y las deyecciones humanas. Y después el estiércol equino. Obviamente con alta infestación de mosca, la hembra va a colocar huevos donde tenga materia orgánica húmeda, sin hacer esta diferenciación, pero sí existe una preferencia. ¿Y por qué sucede eso? Si analizamos las deyecciones, ya sea un monogástrico o un poligástrico, vamos a encontrar que en esos desechos se encuentran todos los ingredientes necesarios para que crezcan esos microorganismos fundamentales para que pueda sobrevivir una larva de mosca. Grasas, proteínas, aguas, fibra, o microorganismos, etcétera, etcétera. Esto es una actividad pecuaria, una producción de huevos. Fíjense en la cantidad de materia orgánica que hay, que también puede estar no solo alimentada, por decirlo de alguna manera, de las deyecciones de las aves, sino también por el mal manejo. Muchas veces se ponen huevos rotos ahí en esa pila, se colocan aves muertas, etcétera, etcétera, que genera un sustrato aún peor. No hay un manejo, no hay una movilización de ese guano. Este guano tiene un valor de fertilizante interesante. De hecho, muchas empresas pueden desplazar este guano hacia otro lugar para hacer un tratamiento de secado específico. Se puede usar, por ejemplo, ácido bórico para ello. Y después dar un valor como fertilizante a este subproducto de esta producción. En Argentina existen algunas empresas grandes de ponedoras que incluso tienen cintas transportadoras para poder llevar este exceso de guano hacia otras áreas que no generan contaminación en los sitios de cría. ¿Y por qué controlamos a las moscas? Si uno va a la bibliografía, y además de lo que mencionamos de que son responsables de un montón de enfermedades, en actividades pecuarias generan una importante pérdida desde el punto de vista económico, producto del estrés que causan en los animales.
Y eso genera menor cantidad de aumento diario de peso, ya sea en aves, ya sea en bovinos de feedlot, ya sea en porcinos. Generan un estrés. Producto de ese estrés también debilitan y predisponen a determinadas enfermedades, acarrean microorganismos y pueden contaminar. Por ejemplo, en un tambo son focos de contaminación, en un lugar donde se producen quesos, o en un frigorífico, en la industria de alimentos en general, o en una casa, o en un hotel. Son realmente organismos que acarrean un montón de microorganismos causantes de enfermedades. Hay un registro de más de 65 enfermedades vinculadas al hombre que pueden ser causadas por mosca doméstica. Entre ellas se destacan el cólera o la lepra incluso. Bien, ¿cómo es la pérdida económica, el impacto económico a nivel mundial en las producciones pecuarias? Hay estudios muy interesantes que revelan que hoy día las moscas generan una tasa de crecimiento menor, equivalente a un 10%. O sea, la presencia de moscas no controladas en un ambiente pecuario puede significar un 10% de pérdida de rendimiento. Y muchas veces el productor pecuario está, a ver cómo decirlo, acostumbrado a determinado nivel de presencia de moscas y no puede visualizar la gravedad o el daño, porque solamente se ve con ensayos concretos en donde uno cuantifica la disminución de la tasa de aumento diario de peso en función de una nave con tratamiento versus una nave sin tratamiento. Con determinado nivel de presencia de mosca es difícil ver la pérdida, porque el estrés se visualiza en menor peso, no se visualiza directamente en enfermedades que rápidamente puede uno identificarla y poder reaccionar. Entonces es importante el manejo de este tipo de plagas en este tipo de actividad, claramente. Acá hay un ensayo que me gusta mostrarlo, está muy bueno este ensayo. Fíjense en estos datos. Una nave sin tratar en una producción porcina alcanzó el peso de sacrificio a los 121 días, eso con una mortalidad registrada del 3.3%, y la nave tratada con productos, principalmente productos larvicidas, una mezcla de productos larvicidas y adulticidas, tardó en lograr el mismo peso objetivo de faena a los 109 días, fíjense, de 121 pasamos a 109 días, eso es una gran ganancia en este sistema productivo, y la mortalidad disminuyó a 2.2%, de 3.3 a 2.2. La ganancia media diaria de peso pasó de 718 gramos por día en la nave sin tratar a 809 gramos por día en la nave tratada. Esto representa mucho dinero en producciones pecuarias y es algo que tenerlo bien en cuenta. Además de todos los riesgos potenciales vinculados a enfermedades que van a generar la presencia de estas plagas. Enfermedades que van a acarrearlas también de ambientes rurales a ambientes urbanos, porque hay una coexistencia geográfica de estos ambientes. Y además, la mosca vuela y vuela mucho. Una mosca puede volar sin ningún tipo de inconvenientes 5 o 6 kilómetros, sobre todo cuando hay una brisa suave que acompañe ese vuelo. Por ende, una zona de cría, que puede ser un basural a cielo abierto, puede ser una producción de cerdos, una producción de huevos, un productor de carne, un productor de pollo, están ubicados a 5 kilómetros a la distancia y esas moscas adultas pueden desplazarse en una zona urbana y generar ahí una contaminación de locales de restaurante, de casas, etcétera, etcétera. Son activas durante el día, en la noche descansan y no se mueven, en ambientes donde se promueve la actividad del animal producto de una extensión de las horas de luz, como puede ser la producción de huevos, son más activas sobre todo, y depende mucho de la temperatura, ya mencionamos esa cuestión. La mosca adulta se alimenta, debe ingerir alimentos y también debe ingerir líquidos. Recordemos que la deshidratación es un problema para la mosca. El agua es fundamental para que sobreviva. No puede vivir una mosca sin ingerir alimentos húmedos o agua por más de 48 horas. De hecho, siempre contamos una anécdota las primeras veces que fuimos a visitar a productores avícolas en la zona cercana a la empresa para hacer ensayos y demás. Recuerdo en esas visitas haber dejado la ventanilla del auto baja o
media abierta, en un lugar con un problema de mosca muy importante. Y el ingreso de las moscas al interior de los autos realmente fue significativo. El hecho de cerrar esa ventanilla y colocar el auto momentáneamente en un lugar con mucha insolación y dejarlo ahí media hora, 40 minutos, que la temperatura se eleve en el interior, las mata de deshidratación. Y uno después ve un montón de moscas muertas dentro del vehículo. O sea, realmente tiene una capacidad de tolerar insolaciones directas o calores extremos que las deshidraten baja. Es por eso que se alimentan, necesitan líquidos, y en los momentos de mayor insolación van a buscar sitios de refugio. Cuando encuentran esos sitios, también los podemos nosotros identificar, independientemente de que estén las moscas ahí, porque por ahí encontramos un sitio de refugio sin presencia de mosca, porque las moscas están activas en otro lugar, puede ser el momento de alimentarse, o puede estar haciendo posturas, con manchas. Y las manchas tienen que ver con los líquidos que libera a través del aparato bucal, para predigerir, que ya hablamos, o también con las deyecciones. Esas deyecciones son manchas que se pueden ver y contienen un montón de microorganismos. Si nosotros hablamos de sistemas de faena de animales, en donde tiene que haber, no tiene que haber contaminación, o sistemas donde se sirven alimentos, que una mosca se pose sobre un alimento y que deje esa deyección, como se ve en la foto, significa un foco de contaminación enorme y un riesgo importantísimo para todas las personas que se alimenten de ese producto, de ese alimento, claramente. Fíjense ahí en la lámpara de ese sistema como se ven las manchas de las deyecciones. Los lugares de descanso raramente superan los 5 metros. Esto es importante identificarlo, de modo tal que podamos hacer aplicaciones con productos residuales, y que es producto de esas aplicaciones, cuando las moscas van a esos sitios de descanso, que pueden ser pisos, techos, paredes, zonas con sombra, zonas cercanas a donde se puede alimentar el adulto, tengan contacto con el producto residual y tengan un efecto letal posterior. Acá vemos sitios de descanso, en un sistema, en este caso, de productor de huevos. Dijimos que vuelan, y también hay registros bibliográficos de vuelos de hasta 32 kilómetros. 32 kilómetros, fíjense, nosotros hablamos de 5 o 6 kilómetros como un vuelo, si la brisa se acompaña, relativamente adecuado para el desplazamiento de la mosca, pero pueden desplazarse incluso más. Realmente lo transforma esto en un problema muy, muy importante, y que, vinculada a las características de longevidad, a cómo están activas durante el día y a las condiciones medioambientales que pueden predisponer a que se difundan más estas moscas, transforma a una necesidad de establecer un manejo integrado de la mosca, o sea, establecer distintas estrategias enfocadas en el control del adulto y sobre todo enfocadas en el control de la larva. Estos son tipos de trampas que se colocan, que normalmente el atractante es el color, son planchas con cierto adhesivo, pueden tener un efecto visual impactante, pero si nosotros capturamos esta cantidad de adultos de moscas, ustedes piensen que es la puntita de la pirámide. Es el 5-6% de toda la población. El 95-94% restante está en forma de larvas, de huevos o de pupas, que tenemos que sí o sí identificar dónde están para poder hacer el tratamiento eficiente, porque solamente quedándonos en este tipo de herramientas complementadas tal vez con algún tratamiento puntual de mosquicida o un tratamiento residual en sitio de reposo, es absolutamente insuficiente, porque se va el efecto residual o se saturan estas trampas de adhesivo, y hay un 95% de moscas en estado de larva que van a pasar a estado adulto, y así sucesivamente, y así no vamos a poder controlar efectivamente la plaga. Independientemente de que este tipo de trampas tengan algún atractante, ya sea que imiten olores alimenticios y demás, y que favorezcan o complementen otras acciones. Necesitamos, sí o sí, aplicar tratamientos sobre los estadios de cría. Las trampas de luz son muy útiles en algunos ambientes. Obviamente en una producción avícola, si yo le digo a un productor que coloque una trampa de luz en un galpón, me va a mirar con cara de este tipo está loco, y tiene razón, porque rápidamente se satura toda esa placa adhesiva que está detrás de esos tubos. Pero las trampas de luz tienen como objetivo fundamental emitir una longitud de onda determinada que resulta atractiva para muchos insectos voladores, y las moscas no son la excepción. Y cuando esa atracción resulta de manera significativa, la mosca ingresa a esa estructura y queda retenida en una superficie adhesiva. Es muy importante como herramienta de monitoreo en ambientes sensibles para determinar niveles de presencia. Es clave cumplir con las condiciones técnicas específicas del fabricante de esa trampa, y particularmente me refiero a si el ambiente tiene polvo en suspensión, si es un ambiente húmedo, un ambiente seco. Hay cada trampa para cada lugar. Hay trampas, por ejemplo, para hoteles que no son fácilmente identificables como una trampa de luz, porque también hay una cuestión estética en donde puede generar un efecto negativo
Ustedes piensen como huéspedes si van a un hotel y de repente encuentran un montón de trampa de luz, la primera imagen inconscientemente que les llega es que ahí hay un problema grande de moscas. Entonces, también la colocación, dependiendo del escenario, de manera inteligente, puede ayudar no solo a mejorar el problema de plagas, sino también a no afectar negativamente o económicamente, en este caso, a la industria hotelera. Todas las acciones de manejo que siempre hablamos se refieren a disminuir este famoso tríade que aparece y que tiene que estar presente para que las plagas crezcan y se proliferen y que se transformen en plagas, que estos insectos se transformen en plagas. Me refiero al agua, alimento y el refugio. Es importante identificarlo, saber que las moscas van a necesitar agua, que esa agua la pueden consumir del propio alimento húmedo, que van a necesitar refugiarse para escaparse del sol, identificar esos sitios de descanso, y dónde está el alimento, ya sea de las larvas o ya el alimento del adulto. Y recordemos siempre que las moscas van a estar distribuidas en cuanto a la cantidad de la población, de lo que representa la población, en una especie de pirámide, donde el adulto representa 6-7%. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos siempre para el control de las moscas es enfocar qué es lo más importante. ¿Controlar al adulto o controlar a la larva? La verdad que las dos cosas son importantes, pero sin lugar a duda, si controlamos a las larvas, vamos a controlar una gran cantidad de estos individuos dentro de la pirámide, porque representan más. Entonces es fundamental encontrar los sitios de cría, en función de lo que describimos, dónde están esos sitios de cría, y aplicar productos puntuales. Y para ello los insecticidas reguladores de crecimiento son una herramienta muy importante a llevar adelante, y por eso que siempre nos preguntamos, ¿es esto un problema de las producciones pecuarias o es un problema también urbano? Y la respuesta es de los dos, porque si dijimos que vuela 5 o 6 kilómetros, una mosca tranquilamente que está en una zona en donde hay actividad pecuaria, puede desplazarse hasta una zona urbana. Entonces la solución a este problema es simple y complejo y requiere de integración de distintos conocimientos, donde hay que hacer un fuerte énfasis en lo que son las estrategias de inspección, para poder establecer de esta manera un manejo integrado de moscas. Y ese manejo integrado de moscas tiene que estar específicamente enfocado en el uso de adulticida, larvicidas, trampas, que pueden ser de pegamentos, de luz, modificación del medio para reducir agua, refugio, alimento, limpieza, ordenamiento con el mismo objetivo y técnica de exclusión. Si yo tengo un negocio que el problema es que tengo muchas moscas que están afuera y el sitio de cría no está en mi negocio y lo llaman a ustedes para que les solucione ese problema, lo primero que tienen que asesorar son estrategias de exclusión. Mosquiteros, cortinas de viento, dependiendo del ambiente, hay cada trampas de luz, hay herramienta para cada ambiente específico. Entonces se necesita un compromiso por parte del cliente para modificar todo este entorno. Y muchas veces, cuando el problema es generalizado y es en toda una ciudad, incluso se necesita acciones de autoridades locales. Porque si ustedes lo llaman para controlar un problema donde la mosca adulta está generando contaminación en alimento y demás, pero ahí no está el foco de cría. El foco de cría lo tiene un productor de aves que está a 2 kilómetros del lugar. Si el productor de aves no hace nada, va a seguir proveyendo de moscas adultas ese escenario y generando una presión de moscas cada vez más elevada. Entonces a veces se necesita una interacción entre actores para poder hacer eficiente el manejo integrado de las moscas. Y ahí el uso de IGRs es clave. Hay distintos tipos de IGR, después vamos a profundizar un poquito. En líneas generales, lo importante de los IGRs, para quienes no conocen, los IGR son las siglas de insecticidas reguladores de crecimiento, y es un grupo de insecticidas domisanitarios, particularmente vamos a hablar, que es diferente a los neurotóxicos. El neurotóxico es lo que principalmente encontramos en el mercado, piretroides, agulofosforados, fenilpirazoles. Los neurotóxicos en líneas generales interrumpen de alguna manera la comunicación entre las neuronas dentro de los insectos. Producto de esa interrupción, el insecto no puede comunicar las neuronas y termina muriendo. En cambio, los IGRs restringen, imitan o anulan acciones de hormonas claves que permiten el correcto desarrollo y crecimiento del insecto. Producto de esa interrupción, el insecto se deforma, termina muriendo o se vuelve estéril, dependiendo del tipo de IGR que tengamos. Eso como líneas generales. Son más lentos de acción, pero son excelentes larvicidas, de muy baja toxicidad. Eso se puede ver particularmente en este gráfico que siempre muestro de cómo actúan los IGR, y específicamente me refiero a dos grupos: a los juvenoides y a los que imitan la hormona de la muda. La línea roja que se puede visualizar, está graficada ahí con la letra JH, representa la hormona juvenil.
Obviamente, cuanto el insecto es más joven, mayor son los niveles de hormona juvenil, por eso son altos cuando en la larva 1 de la mosca, y son un poquito más bajos en larva 2 y más bajos en larva 3, y hasta valores mínimos en el estadio de pupa. Después puede subir o bajar dependiendo de la especie en función de otras características que no vienen al caso. Cuando el insecto tiene que mudar de larva 1 a larva 2, de larva 2 a larva 3 y de larva 3 a pupa, cuando hay un pico de otra hormona, que es conocida como ecdisona, o también llamada hormona de la muda. Es hormona de la muda porque un pico de esa hormona representada en esta barra verde desencadena el proceso de muda. ¿Se entiende? Entonces, los IGRs dentro de este grupo me imitan la hormona juvenil manteniendo niveles elevados de JH. Entonces el insecto percibe que siempre tiene que estar en estado de larva y nunca llega a adulto, o imita la hormona de la muda, haciendo que mude rápidamente cuando el insecto no está preparado. Es ideal para control de larvas. Todo esto para que comprendan cómo funcionan los IGR, y es fundamental alternar modos de acción, y los IGR vienen como un guante para eso, porque dijimos que tiene un potencial biótico altísimo. En climas tropicales, 30 generaciones por año. Un insecto se vuelve resistente cuando se expone a un mismo grupo o modo de acción en menos de 10 generaciones. Una mosca en un año está en 30 generaciones. Y si siempre aplicamos un mismo grupo de insecticida, lo más probable es que se vuelva resistente. El hecho de aplicar un neurotóxico y un IGR me sirve para rotar y poder evitar así los fenómenos de resistencia. Los tratamientos químicos para el control de adultos, no digo que sean inútiles, todo lo contrario, son necesarios, sobre todo aquellos que tienen un buen volteo, porque la mosca vuela, entonces tengo que aplicar algún producto de manera espacial que voltea a la mosca, o de manera residual en los sitios de reposo. Pero necesitamos sí o sí complementarlo con acciones de manejo, cerramiento, exclusión, y con aplicación de IGRs. Si no, es absolutamente insuficiente. Y ahí es lo que me refiero a los tratamientos espaciales. Pero hay muchas herramientas. Y como hay tantas herramientas, tenemos que conocerlas para poder implementar el adecuado manejo de control, de manejo integrado de plagas. Y me refiero específicamente a herramientas químicas, porque mencionamos por arriba, y un poquito detallamos aquellas acciones de limpieza que dificultan el agua, refugio y alimento necesario para que la mosca se transforme en una plaga. Pero, ¿qué tenemos en cuenta cuando hablamos de herramientas para implementar en el MIP? Primero nos referimos a insecticidas. Y un insecticida, como ustedes saben, estamos hablando acá en ambientes urbanos de un producto domiciliario. Y un producto domiciliario tiene una definición específica, que acá la pueden ver en pantalla. Son sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza, lavado, odorización, desodorización o desinfección que pueden ser usadas en el hogar y o ambientes colectivos, públicos o privados. Dicho de otra manera, tiene que tener un certificado que les avale a ustedes el uso de este producto en ambientes donde va a haber circulación de personas posteriormente. Obviamente que va a ser absolutamente inocuo si respetan la dosis de uso y el tiempo que hay que esperar entre la aplicación y que haya circulación de gente. Y los lugares donde está restringido utilizar ese producto. Porque hay productos y hay lugares donde no se pueden utilizar. Yo en un lugar donde se produce alimento no puedo aplicar un raticida en el interior. Los raticidas, o los rodenticidas, mejor dicho, habilitados como productos domiciliarios, se tienen que colocar en el exterior. Y adentro tengo que controlarlo de otra manera, por normativa. Y si hablamos de producciones pecuarias, también tiene que estar acompañado de un certificado que avale su uso en producciones pecuarias. Y eso varía también por cada país el organismo. Acá les menciono, en el caso de Argentina, los organismos son el INAL o el NOAT, en el caso del producto domiciliario, si está vinculado a una industria donde se producen alimentos o donde se producen productos animales, una producción pecuaria también tiene que tener certificado de SENASA. Entonces, una pregunta que siempre hacemos, que ahora la tengo que hacer y me la tengo que responder, dado que esta modalidad de presentación no permite un feedback en el momento, pero siempre cuando damos una charla decimos, bueno, ¿qué tienen en cuenta ustedes al momento de elegir un producto? ¿No? Entonces, todos responden distintas cosas. Hay quienes, la primera respuesta que suele surgir es, yo miro el precio. Bien, hacemos un asterisco del precio. ¿El precio es importante verlo? Y claro que sí, el precio tiene un peso. Pero analicemos bien el precio. Y analicemos bien el precio referido al costo-dosis. Porque muchas veces podemos pensar que estamos ahorrando un producto porque es más barato que otro. Sin embargo, necesitamos utilizar una mayor cantidad de producto para un mismo escenario, siendo la segunda opción, que inicialmente puede tener un valor mayor a la primera opción,
Más barato porque se usa menos dosis por superficie. Entonces, hagamos la relación del costo-dosis y tengamos en cuenta ese criterio. Entonces, precio. Después otro me dice el tipo de plaga. Fundamental. El tipo de plaga es una de las cosas que tenemos que conocer. Por supuesto que hay insecticidas, lo que se llaman de amplio espectro, insecticidas genéricos, si se quiere, que sirve, cualquier insecticida colocado, topicado sobre una plaga, si la plaga es susceptible lo va a matar. El tema de elegir insecticidas selectivos o insecticidas de amplio espectro tiene que ver también con el escenario y con el tipo de plaga que quiero controlar. Si yo aplico un gel cucarachicida, es un insecticida específico, porque voy a hacer que la cucaracha vaya de gel, y ese gel va a ser solo consumido por cucaracha. No va a venir un insecto de granos almacenados a consumir el gel, claramente, porque tiene sustancias alimenticias que le resultan atractivas a las cucarachas. Si yo utilizo un mosquicida, como los que mencionábamos, que mezclamos un producto de volteo con una feromona, la feromona es específica para la mosca. Entonces tenemos otro producto específico. Entonces, otra característica es la plaga. Si queremos un producto específico o un producto de amplio espectro. Las características biológicas de la plaga. Si yo lo que busco es volteo o lo que busco es residualidad. Normalmente la residualidad y el volteo son medio antagónicos, ¿no? El producto que tiene buen volteo no va a tener residualidad y viceversa. Otra característica puede ser el knockdown, o lo que se conoce como, el flushing out, o lo que se conoce como efecto Spurge, que es el aumento de irritación de los insectos hacia sentidos indiferenciados. O sea, el bicho se irrita, aumenta la actividad de locomoción hacia diferentes lugares y sale de escondites. Estamos hablando de plagas que se meten en grietas, hendiduras, como pueden ser la tela germánica, Simex. Aplicar productos que a bajas dosis lleguen a esas grietas, a dosis no letales, pero de modo tal que generen un expurgue, hace que salgan de esas escondites, tomen mayor efecto con el entorno, con mayores dosis en el ambiente, y tenga un efecto letal posterior. Entonces hablamos de precio, hablamos de si son selectivos o si son de amplio espectro, hablamos de efecto expurgue, residualidad, vamos a hablar bastante de residualidad, muchas veces se busca aplicar un producto para que dure un tiempo determinado, y eso al mismo tiempo lo tenemos que vincular con el tipo de plaga. Hablamos también de conocer al activo y conocer el formulado, fundamental para poder establecer un plan de rotación y evitar los fenómenos de resistencia. También se puede tener en cuenta la marca en laboratorio, si hay un laboratorio serio o no detrás de ese desarrollo. Muchas veces encontramos dos productos de un mismo activo que están formulados a la misma concentración, de una misma formulación, y un producto es mucho más barato que el otro. Y eso tiene que ver también con los estándares de calidad en la formulación del producto. Las empresas serias mantienen estándares de calidad que garantizan un comportamiento homogéneo de ese insecticida en diferentes ámbitos. Las empresas que trabajan con producciones, con formulaciones sin cumplimiento de estándar de calidad, genera eso, que un lote tenga unas propiedades y en el otro lote tengan propiedades completamente disímiles. Hablamos entonces de algunas propiedades que me gustaría profundizar. Y una de ellas fue el efecto Spurge flushing out, ¿no? Que es, por libro, por manual, decimos el aumento de la capacidad de la locomoción del insecto hacia sentidos indiferenciados. Lo pasamos en español, el bicho se irrita y sale del escondite. Ahora bien, ¿qué productos tienen flushing out? En líneas generales, muchos productos tienen el efecto Spurge, se puede cuantificar incluso el efecto Spurge. El efecto Spurge está dado, en el caso de los piretroides es un poco más marcado que otras familias, y particularmente me refiero a un grupo de piretroides. Los piretroides los dividimos en distintos grupos. Dentro de los domisanitarios, dentro del marco legal de productos domisanitarios, encontramos dos grupos de piretroides tipo 1 y piretroides tipo 2. Los tipo 1 son aquellos que no tienen grupo ciano, y los tipo 2 son los que tienen grupo ciano. Grupos ciano son esos átomos dentro de la molécula piretroide, formados por el carbono y el nitrógeno con un triple enlace, que genera la irritación, lo que se conoce vulgarmente como parastesia. Entonces, cuando yo estoy aplicando un insecticida y no tengo una buena máscara, o los filtros de mi máscara están gastados, y ese insecticida es piretroide tipo 2, lo más probable que suceda es que me empiece a irritar toda la garganta. O si ese insecticida, esa gotita, el caldo que estoy aplicando, toca mi piel, también me va a generar irritación. ¿Qué productos tienen irritación? Y ahí aparece cipermetrina, alfametrina, lambda-celotrina. La lambda-celotrina es uno de los activos que tienen mucha irritación. Deltametrina, etc. Esos son los tipo 2. ¿Y qué productos no tienen irritación? O mejor dicho, tienen una menor irritación. Ahí aparece la permetrina, tetrametrina, praletrina, etofenprox. Esto es importante conocerlo, porque si yo, por ejemplo, quiero hacer un tratamiento de mosquito, para control de mosquito adulto, en un ambiente abierto, donde pueda haber, por ejemplo, un parque, y puede llegar a haber ocasionalmente algún contacto
de esa gota de ultra bajo volumen con algún transeúnte que esté circulando por ahí. Es fundamental que sea un piretroide tipo 1, es por ello que ahí utilizamos una permetrina, por ejemplo, para evitar que ese contacto genere alguna irritación y algún efecto negativo sobre la gente que esté circulando, ¿no? El efecto Spurge, dentro de los productos que comercializamos, los podemos clasificar y podemos, si quieren, hacer un ranking de ese efecto Spurge, en donde tenemos la praletrina con un muy buen efecto Spurge, la beta-cipermetrina con un efecto Spurge intermedio, pero aún así interesante, y la cipermetrina en tercer lugar en el producto proteginal, la beta-cipermetrina ya sea en el acinet o en el cipertrin, y la praletrina en la chemotrina. Ahora, si prestaron atención, ustedes me pueden decir, pero ¿cómo puede ser que la praletrina tenga el excelente efecto Spurge si recién me dijiste que los tipo 1, ahí le vuelvo a la diapositiva anterior, como la praletrina, que es el activo de la chemotrina, no tienen efecto Spurge, o tienen menor efecto Spurge porque no tienen grupo ciano? Es que lo que pasa es que es un poco más complejo todo, y tiene que ver con cómo está formulado. La praletrina, y también el acinet, poseen un sinergizante que se conoce como butóxido de piperonilo. El sinergizante es un producto que por sí solo no mata la plaga, pero cuando se mezcla con un piretroide, hace susceptibles a un grupo de insectos resistentes. Entonces, la ventaja de usar activos piretroides con butóxido de piperonilo es que me sirve para rotar en ese plan de rotación para evitar los fenómenos de resistencia a piretroides. Punto 1. Punto 2. Los piretroides con butóxido de piperonilo, cuando se mezclan, aumenta el efecto Spurge. Y en el caso de la praletrina, lo aumenta al punto tal que lo vuelve un producto con muy buen poder de efecto Spurge. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de aplicación, que eso no lo mencioné en el listado de las respuestas que me dan normalmente cuando hago esa pregunta. El tipo de aplicación es clave. Una cosa es elegir un producto para hacer un tratamiento residual y otra cosa es elegir un producto para hacer un tratamiento de ultra bajo volumen. Si hablamos de este tipo de último de producto, donde el objetivo fundamental es obtener gotitas chiquititas, de muy poquitos micrones, 40, 30 micrones, para que quede la mayor cantidad de tiempo en suspensión y esa gotita de suspensión toque al insecto adulto y mate a la adulticía, nosotros acá tenemos un producto muy interesante, conocido como DEPE, la marca comercial es DEPE, el cual es una permetrina que no tiene grupos cianos de tipo 1, no genera irritación, y además está enriquecida en un isómero. Y acá es un poquito más complejo, pero voy a tratar de resumirlo. ¿Se acuerdan lo que era un isómero? Si vamos al secundario, cuando hicimos la secundaria. Dos moléculas que están formadas por la misma cantidad de átomos, pero esos átomos están puestos en distintos lugares, son considerados isómeros. Y ahí tenemos el alcohol y un propelente de aerosoles son isómeros porque tienen la misma constitución atómica, pero molecularmente hablando están puestos en distintos lugares, son compuestos completamente diferentes. Cuando la molécula es como si se viese frente al espejo, tiene un tipo de isomería especial que se llama isomería óptica. Es la misma imagen, pero tiene la misma molécula, pero tiene una imagen especular, como si fuese totalmente opuesta. Según la posición en ese espejo simbólico que les estoy describiendo, tenemos isómeros cis o isómeros trans. La permetrina normal, estándar, tiene 50% cis y 50% trans. El DEPE, porque se ha descubierto que la isomería cis tiene un mayor efecto insecticida y un mejor volteo, ideal para tratamiento de control de mosquito. El DEPE, lo que hacemos con la permetrina, es lo enriquecemos en el isómero cis. Por eso es que ustedes van a leer que es un isómero, es una permetrina high cis. Esto significa que en vez de tener 50 y 50, tiene un 80% de isómero cis. Y eso hace que tenga un efecto insecticida sobre los adultos mucho más eficiente. Cuando lo aplicamos en un trabajo volumen, o en termonebulizador, en pulverizaciones, cualquier concentrado emulsionable al mezclar en agua forma la emulsión. Y eso permite que la gota esté distribuida homogéneamente, el activo esté distribuido homogéneamente, disculpen, y que el producto de ese caldo todo distribuido se pueda generar una gota pequeña en un trabajo volumen. Acá tenemos el DEPE, que es una permetrina, al 10%, pero enriquecida en ese isómero. Y además tiene de coadyuvantes específicos y antievaporantes, lo que hace ideal para estos tratamientos de gotitas muy chiquititas, sobre todo en lugares donde hay mucha temperatura. Es un producto muy utilizado en salud pública para control de vectores. Eso en cuanto a tipo de tratamiento, un trabajo volumen, que se busca volteo, conociendo la molécula, la isomería óptica, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo
no quiero controlar un mosquito porque el problema me están contratando para un insecto rastrero, por ejemplo una cucaracha. Un problema de, no sé, supongamos cucaracha americana, en un jardín que está lleno de cucaracha americana que ingresan a un garaje. Tengo que hacer algún tratamiento. Bueno, además de identificar dónde están los nidos y un montón de cuestiones vinculadas a la inspección, que si quieren algún día coordinamos alguna charla de cucaracha y hablamos largo y tendido, tengo que establecer barreras perimetrales. Esas barreras perimetrales son aplicaciones en el suelo y en las paredes, en el suelo de 1 metro y en las paredes de 50 centímetros o un poquito más, en donde vamos a aplicar este producto, un producto floable, para que tenga un efecto residual. ¿Qué es un floable? El floable es un tipo de formulación. Se llaman floable también suspensiones concentradas. Y el objetivo de esto es agarrar al activo, molerlo con unos molinos específicos que quedan en unas partículas muy, muy pequeñas y poner solventes, pero solventes que se van fácilmente a evaporar, solventes acuosos, que cuando se evaporan dejan ese activo molido disponible en esa superficie. Y tiene un efecto residual mucho mayor que un concentrado emulsionable. Entonces cuando pasa el insecto, en este caso rastrero, la cucaracha por el lugar, toma contacto con la molécula y se muere. Y el efecto residual es mayor. Por eso es importante los floables, vincularlos con la plaga y aplicarlos en los lugares donde la plaga circule. Para los tratamientos perimetrales son excelentes. Y el floable es necesario que tenga una buena estabilidad. Existen floables de mala estabilidad, y eso también lo podemos ver un poquito asociado al color. Fíjense, esta es una muestra que me vino una vez de un laboratorio que no voy a mencionar, en donde no tienen una técnica de formulación adecuada de las suspensiones concentradas. Fíjense lo que pasa a las 2 horas, y lo que pasa a las 6 horas. Lo que ustedes ven en blanco en el fondo es todo el ingrediente activo decantado. Si yo no me doy cuenta y tengo un envase opaco, como suele suceder, y no lo agito, y aplico esto en mi mochila, lo que voy a estar aplicando es solventes acuosos, y no voy a estar aplicando ingrediente activo. Entonces no voy a tener un control. Y voy a pensar que hay una falla en el tratamiento, producto de algún problema de la plaga, pero en realidad es producto de la inestabilidad del formulado. Por eso es fundamental encontrar formulados adecuados. Una pregunta que siempre surge en este tipo de charlas es, bueno, ¿y cuál es la residualidad del cipertrin? Porque acá estamos hablando de un floable, y si hay un floable que se destaca en la línea de chemotécnica es el cipertrin. Y la respuesta es, depende. La verdad que no, es muy difícil establecer este producto va a durar tanto tiempo, porque depende de qué superficie está siendo aplicado, de las condiciones medioambientales. Si ustedes hacen un tratamiento perimetral y a los 2 días llueve en el lugar, por supuesto que el producto se va a lavar. Si ustedes hacen un tratamiento perimetral y en esa casa las personas que viven ahí baldean el piso donde aplicaron el floable, también va a durar poco. Los que sí les garantizamos que de manera relativa va a tener un efecto de residual mucho mayor que un concentrado emulsionable. Y este es un ensayo que hicimos para comprobar eso, de laboratorio, no es extrapolable a ambiente, pero fíjense en el laboratorio. Agarramos un mosaico, una superficie no porosa, se aplicó el cipertrin, diluido a la dosis de uso, y después se hizo pasar plagas a través de ese mosaico todos los días. Y cuando se pasaban las plagas, se cuantificaban cuántas se morían. Y después de que sucedió eso, se agarraba esa placa de mosaico y se la guardaba en una cámara donde se controlaba en la cámara la temperatura y la humedad. Entonces, durante los primeros 15 días, la mortalidad fue del 100%. Recién en el día 90, a partir del día 90 empezó a disminuir la mortalidad, hasta llegar a ser un valor de cerca del 73% en el día 120. ¿Esto significa que les va a durar en el intemperie 120 días? No, la verdad que no, pero sí va a durar mucho más que un concentrado emulsionable. Y otro producto residual muy interesante a tener en cuenta son los microencapsulados, que es como una tecnología mayor todavía de residualidad. El microencapsulado básicamente es una cápsula microscópica dentro de la cual está el ingrediente activo, que la protege de la degradación de la luz, la humedad, del aire, y permite hacer una liberación paulatina. Ahora bien, es más costoso porque obtener un microencapsulado es muy costoso, esto está claro. Por eso, si utilizan microencapsulados, utilícenlo en lugares donde se pueda realmente explotar la residualidad de ese producto. Si yo voy a hacer un tratamiento perimetral en una casa para evitar que ingresen plagas que pueden estar en el exterior, en el interior de la casa,
no me conviene mucho utilizar un microencapsulado, porque va a pasar lo mismo que con el flowable. Se va a lavar, ya sea por la lluvia o por el mismo comportamiento de la gente que limpia en el lugar. Y esa microcápsula no la estoy aprovechando a su máxima expresión, toda esa tecnología implícita que está en esa microbolita que contiene el ingrediente activo. Existe también alguna tecnología, nosotros en Argentina también distribuimos productos de Syngenta, una tecnología que la tiene patentada Syngenta que se llama tecnología ICAP. Es una microcápsula que, además de todas estas ventajas generales de tener las microcápsulas, tiene una carga electrostática, la cual le permite adherirse al cuerpo del insecto, y eso es como una especie de imán, con lo cual es mucho mejor todavía, porque de repente tenemos una microcápsula que me protege al ingrediente activo, y si el insecto pasa por ese lugar, se queda pegado al cuerpo. Y producto de esa diferencia eléctrica que se queda pegado al cuerpo, va a ir liberando el ingrediente activo. Esto está muy bueno, utilicémoslo inteligentemente. O sea, tenemos un problema en grietas, hendiduras, apliquemos ahí la microcápsula, que va a durar muchísimo tiempo. Ideal para controlar insectos que tienden a refugiarse en esos lugares, incluso arácnidos como pueden ser escorpiones, que tienen ese tipo de comportamiento. Los microencapsulados son muy buen formulado para ese tipo de control. Acá tenemos una microfotografía electrónica de una microcápsula, fíjense cómo con esa tecnología se queda adherida a la cutícula del insecto y va liberando el ingrediente activo de a poco. Y los insecticidas reguladores de crecimiento que ya mencionamos, pero particularmente hablamos dos, ¿no? Los juvenoides y los simuladores de Grisona, específicamente asociados a lo que es moscas, pero dijimos que necesitamos conocer cómo son los ingredientes activos para poder establecer un adecuado manejo o una adecuada rotación para evitar los fenómenos de resistencia. Hablamos de los juvenoides y no hablamos de los inhibidores de la síntesis de quitina. Nosotros estamos comercializando en algunos países y en Argentina un producto que viene en mezcla, es un flowable de beta-cipermetría con lufenurón. El lufenurón es un inhibidor de la síntesis de quitina, y la quitina es uno de los componentes que le da dureza al exoesqueleto. No se vuelve duro el exoesqueleto y el insecto se termina muriendo. Pero actúa un poquito más allá de eso, porque uno dice, bueno, se muere en el proceso de la muda. No, porque en realidad exoesqueleto, o mejor dicho, estructuras vinculadas a la quitina, las tiene en todo el cuerpo el insecto. Entonces, complementa la acción que ya explicamos de la Grisona y la hormona juvenil, por eso lo paso rápido, de una manera muy, muy interesante. En el caso de los productos juvenoides, aparece el piriproxifen, con la marca comercial El Dragón, muy utilizado para control de larvas como larvicida, o ya en mezcla con la permetrina, como en el caso de Dragon Max. En algunos países donde no comercializamos el Dragon Max, recomendamos mucho, y también esto lo recomendamos en Argentina, claramente, siempre que hablamos de mezcla, yo soy más propenso a recomendar productos que ya vienen mezclados, ¿no? Pero en el caso que no puedan hacerse, es bueno mezclar, da muy buenos resultados, la mezcla de Dragón con Acinet. El Acinet es una beta-cipermetrina más butoxio-piperonilo, los dos concentrados funcionales, y de alguna manera también tiene un efecto larvicida de ulticida, y le da cierto grado de especificidad a estas plagas, ¿no? Para controlar estas plagas, digo, moscas, mosquitos, pulgas. Hablaba de los inhibidores de síntesis de quitina y mencionaba el lufenurón. Yo les decía que más allá de generar un proceso dificultoso de muda y hacer que el insecto no pueda mudar adecuadamente y que muera en ese intento porque no se produce la quitina, que como pueden ver esa quitina forma parte de la cutícula del exoesqueleto y eso va a generar una muda defectuosa. Acuérdense que el esqueleto que nosotros tenemos por dentro, ellos lo tienen por fuera, los insectos, entonces como genera una muda defectuosa, el insecto queda frágil y se termina muriendo por deshidratación. Además de eso, este tipo de IGR afectan componentes específicos, monómeros específicos, que evitan una dureza en el primer segmento del tubo digestivo. Entonces tampoco puede alimentarse y genera una incapacidad para comer al individuo porque se le va a dificultar en el primer tramo del tubo digestivo y también en el movimiento de las mandíbulas, que son estructuras del cuerpo bien quitinizadas, ¿no? Se empieza a degradar toda la matriz dura de ese insecto, matándolo. La verdad que son productos muy buenos para controlar plagas. La única desventaja es que no son tan rápidos. O sea, son muy buenos, son mucho más seguros para mamíferos los IGRs, pero si queremos buscar un punto negativo, es que son más lentos.
un neurotóxico actúa de manera más rápida. Entonces tenemos que conocer estas propiedades y saber cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. Un neurotóxico puede tener un efecto letal en pocos minutos, y un IGR solo va a tener efecto letal en días. Por eso es que usamos mezclas. En Dragon Max mezclamos piriprosifén con permetrina, un IGR juvenoide con un adulticida. Acá estamos mezclando en el demoledor la beta-cipermetrina con el lufenurón. La beta-cipermetrina, que es como si fuese la Cinet, porque es un floable acá. El floable, yo no mencioné, reduce también los olores. Vieron que los concentrados emulsionables, por los solventes que se utilizan, tienen determinados olores. Los floables tienen menos olores. Entonces acá también estamos teniendo un producto con bajo olor que mezcla a un adulticida con un larvicida. ¿Qué otros productos aparecen en el mercado que inhiben la síntesis de quitina? Y hablamos bastante cuando hablamos de moscas de productos larvicidas, y no puedo dejar pasar de nombrar a la cinomacina, que es un activo que se usó y se usa en algunos lugares con más frecuencia, en otros ya empiezan a restringirse, en el alimento balanceado de las aves, en producciones de aves. ¿Por qué? Porque es un producto tan inocuo que no le hace nada al ave, el ave lo consume, y después cuando hace sus deyecciones, deja resto de ciromacina en esas deyecciones y queda la masa del guano con ese IGR. Cuando la mosca va a colocar un huevito y ese huevito eclosiona la larva ya está en un ambiente enriquecido de IGR y se termina muriendo. Bien. Hablamos de especificidad y hablamos de insecticida de amplio espectro. Y si hablamos de especificidad, el producto específico por sí es el BTI. El BTI es de las iniciales Bacillus thuringiensis, la variedad israelensis. Es un producto larvicida que actúa sobre un grupo pequeño de dípteros y particularmente de mosquitos. Puede tener una acción letal también sobre simúlidos, lo que conocemos como jejenes. ¿Cómo es que actúa? Es una toxina que en realidad son delta endotoxinas que se adhieren a las paredes del tubo digestivo de la larva del mosquito y generan un agujero, lo que se conoce técnicamente como poro lítico. Producto de ese agujero genera un desequilibrio osmótico y el insecto se termina muriendo. Un ejemplo de producto específico. Son tan específicos que se pueden encontrar en suspensiones acuosas para aplicar con gotero, o para aplicar en una pulverización, o en briquetas, que son unas especies de anillos que se ven ahí en pantalla, que se colocan sobre tanques de agua. Uno puede colocar en tanque de agua y esa agua sigue siendo potable, la puede consumir. El producto específico que les mencioné para las moscas, nosotros lo comercializamos en algunos países con la marca Betacron, en otros todavía no está registrado, y es una mezcla de las feromonas, del Z9-tricosene, y un insecticida de volteo, que en este caso era Sametifos. Como dijimos, esto complementa el control de los adultos, ubicados de manera estratégica, porque recuerden que va a tener una atracción hacia esos lugares. Cuando la mosca toca esa superficie, queda volteada y se muere. A especificidad hablamos de las jeringas, ya sean jeringas hormiguicidas o jeringas cucarachicidas, depende qué tipo de producto estemos hablando. La aplicación de estos geles explota un comportamiento, en el caso de las cucarachicidas, específico de las cucarachas, que se conoce como coprofagia, o necrofagia. O sea, una cucaracha va a alimentarse de una eyección de otra cucaracha, o se va a alimentar de otra cucaracha muerta. Y los geles, cuando lo consumen las cucarachas, poseen sustancias que se conocen como fagoestimuladoras, que al comer un poquito le va a dar más ganas de comer a esa cucaracha, pero no los mata inmediatamente la cucaracha, sino que la va intoxicando paulatinamente, para que de esta manera la cucaracha vaya dejando deyecciones, otra cucaracha que no consumió el gel coma esas deyecciones, otra cucaracha que no consumió el gel coma esa cucaracha cuando se muere, y se vaya pasando el efecto tóxico. La relación puede ser de 1 a 70. De una cucaracha que consume el gel puede haber 70 cucarachas que están contaminadas con ese activo y se terminan muriendo. Ese es el efecto dominó o cascada. Algo muy similar pasa con las hormigas, pero no por el comportamiento de coprofagia o de necrofagia, sino por un comportamiento llamado trofalaxia, que es cuando chocan mandíbulas e intercambian sustancias para poder comunicarse. Ese comportamiento de trofalaxis o trofalaxia es también lo que produce el efecto dominó cascada para los geles hormiguicidas. Pero es un ejemplo concreto de productos específicos. La diferencia de los otros tratamientos, acá la plaga va hacia el producto, no el producto hacia la plaga. Bueno, algunos detalles en el caso del platinum, el activo es la metilona, afecta la respiración celular, eso es una cuestión diferente también a los neurotóxicos. Y bueno, dentro de los insecticidas de amplio espectro tenemos una paleta muy grande de productos con características vinculadas al residualidad, al volteo, o activos no piretroides como el perfeno,
que es un carbamato, ideal neurotóxico para rotar dentro de este plan y programa de rotación, ¿no? Y recordemos que algunos tienen mejor efecto volteo que otros, y en ese sentido es importante reconocerlo, sobre todo cuando necesitamos plaje, que patas para arriba, que es lo que te produce el efecto knockdown o volteo, de manera rápida. Hay también una respuesta positiva del agregado de butóxido de pibenolío al producto que va a favorecer el knockdown, entonces eso también lo tenemos en cuenta en función del activo. Y si queremos buscar penetración en ambientes cerrados, y acá hablamos desde habitaciones, hasta contenedores o hasta medio de transporte, podemos buscar penetración con potes que forman humo o aerosoles que liberan líquidos, ¿no? El aerosol es un líquido con un tamaño muy pequeño, y el humo es un sólido de suspensión. Son dos conceptos diferentes. Y ahí aparece el volate o el chemofog como dos productos que van a favorecer la penetración. Fíjense en todas las propiedades de los productos que estuvimos viendo y cómo cada una se puede ajustar a un escenario diferente. Es importantísimo conocerlo y es importantísimo seleccionarlo de manera adecuada. Y sobre todo, si hablamos de manejo de resistencia. ¿Se acuerdan lo que es la resistencia? Es la capacidad que tiene una población de insectos de tolerar dosis que antes les resultaban letales. Es un fenómeno de la población. El insecto que nace resistente, muere resistente, y el que nace susceptible, muere susceptible. Un insecto no se va a transformar en resistente a lo largo de su vida. Pero sí, el que nace resistente se puede reproducir con otro resistente, y como la resistencia se hereda, mamá resistente, papá resistente, los hijitos van a ser resistentes, y va a aumentar la frecuencia de población resistente, la frecuencia de individuos resistentes en esa población, a un punto que toda esa población se vuelve resistente. Una pregunta que siempre me hacen es, ¿cuánto tiempo tiene que estar expuesta una población a un mismo grupo de insecticidas para que se vuelva resistente toda esa población? Y la respuesta, como la respuesta de todo agrónomo que siempre tiene en el bolsillo, es depende. Y es un chascarrillo, pero al mismo tiempo es verdad. Hay insectos que rápidamente se vuelven resistentes y otros insectos que tardan un poquito más. En el caso de cucarachas, por ejemplo, se está hablando de la exposición a 20 generaciones para que se vuelva resistente a ese grupo de insecticidas. Considerando la gran cantidad de piretroides que hay en el mercado, 20 generaciones de una plaga, cuando recién vimos que las moscas en climas tropicales pueden tener 30 generaciones por año, las alcanzan rápidamente. Y si hablamos de un mercado que está saturado de insecticidas piretroides, fácilmente adquiere un fenómeno de resistencia a piretroides. La forma de evitar la resistencia a piretroides es rotando con otra familia química. Porque lo que tenemos que hacer es evitar estas reacciones. ¿Qué pasa cuando uno falla con el control? Lo primero que hace es aumenta la dosis o aumenta la frecuencia. Y eso es lo último que tenemos que hacer. Cuando uno falla con el control, hace una aplicación y la plaga sigue estando dando vuelta, tenemos que descartar cualquier problema o ver cuál fue el problema, mejor dicho, producto que generó la falla de control. ¿Qué puede ser? Se estuvo aplicando en un lugar donde no está la plaga, se está aplicando un producto inadecuado, hubo un problema de incompatibilidad, un problema en el equipo, o la plaga se volvió resistente. Entonces, una vez que descarto cualquier opción y llego a la conclusión de que hay un fenómeno de resistencia, tengo que rotar de manera adecuada. Y si hablamos de neurotóxico, que es el 90-93% del mercado ofrece productos neurotóxicos, tenemos que rotar de familias químicas. Por eso yo acá los pongo con colores diferentes. Si aplico piretroides, no puedo rotar una cipermetrina con una permetrina, porque son dos piretroides. Y si esa plaga esa población se volvió resistente a piretroides, se va a bancar, va a tolerar la permetrina, la cipermetrina, la tetrametrina, etcétera, etcétera. Tengo que cambiar de familia química. Y aparece otra familia química que también me interrumpe la comunicación entre neuronas, porque son todos neurotóxicos, pero que la interrumpe de otra manera diferente, como pueden ser fosforoide y carbamato, que tienen una forma de interrupción similar, neonicotinoides o fenilpirazoles. Fenilpirazoles en algunos países permitidos, en otros no, eso también depende de cada región. Lo importante es conocer cómo actúa cada uno de esos insecticidas, y para eso necesitamos saber cómo se comunica la célula. Y acá voy a hablar muy brevemente porque suele ser una parte media tediosa de la presentación y quiero tratar de hacerlo lo más simple posible, así que les pido disculpas si salteo algún detalle técnico particular. Pero básicamente una neurona se comunica con la otra porque inicialmente tiene una comunicación eléctrica interna, y producto de esa comunicación eléctrica interna estimula vesículas que liberan
lo que se ve aquí como estos puntitos, lo que se conoce como neurotransmisores, los cuales interactúan con enzimas moldeándolos y le permiten acoplarse a una neurona receptora. Producto de ese acoplamiento de la neurona receptora, se desencadena otra señal eléctrica. Así pasa la comunicación entre la neurona 1 a la neurona 2, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo se produce esa electricidad inicial? Producto de aberturas de canales, y particularmente voy a hablar del canal de sodio, que es una abertura en esa pared de la neurona que permite entrada y salida de cationes sodio. Los piretroides actúan sobre los canales de sodio, interrumpiendo y modificando ese ingreso y esa salida normal de sodio. Por ende afecta ese potencial de acción, esa corriente eléctrica inicial. No ocurre corriente eléctrica, no se estimulan vesículas, no hay neurotransmisores, se corta la comunicación. Los fosforados y carbamatos actúan sobre enzimas que moldean ese neurotóxico para que se acoplen a la neurona receptora, particularmente en una enzima conocida como acetilcolinesterasa. Producto de esa inhibición de esa enzima, el neurotransmisor no está moldeado de manera adecuada, no se acopla a la neurona receptora y no sigue el impulso electroquímico. Se corta así la comunicación entre neuronas. Por eso es importante conocer cómo actúa cada uno de los ingredientes activos para poder rotar, establecer un plan de rotación de productos, que no haya más de 2 o 3 aplicaciones seguidas de un mismo grupo de insecticida. Entonces, lo que tenemos que hacer es rotarlo ante la gran cantidad de insecticidas que hay en el mercado, que son piretroides. ¿Y cómo lo roto? Opción 1, piretroides con butóxido de piperonilo. A lo concreto, ¿qué productos tenemos con esta mezcla? La chemotrina y el acinet. ¿Y por qué BPO? Porque el butóxido de piperonilo dijimos que no tiene una acción letal por sí solo, pero en mezcla con piretroides rompe el escudo que desarrolla el insecto resistente. El insecto resistente desarrolla enzimas que degradan los piretroides, producto de mutaciones propias que aparecen en esa población. El BPO, el butóxido de piperonilo, rompe esas enzimas. Entonces deja la vía libre para que actúe el piretroide. Si yo agarro BPO y se lo tiro solo al insecto, no lo voy a matar. Pero si agarro BPO con piretroide y se lo coloco a un insecto resistente, a un tipo de resistencia específica, deja la vía libre para que actúe el piretroide después. Otra opción es cambiar de molécula según el modo y sitio de acción, y ahí aparecen los carbamatos, particularmente trabajamos el perfeno, que es el ingrediente activo del Propoxur, que inhibe la acetilcolinesterasa, con una acción insecticida muy buena. Es un producto que tiene un poco de olor, pero es ideal para cortar los fenómenos de resistencia. Los neonicotinoides, ahí aparece el imidacloprid. El imidacloprid es excelente, también actúa sobre el sistema nervioso central, y particularmente en receptores nicotínicos de la acetilcolina, un lugar diferente al resto de los insecticidas neurotóxicos. Y está bueno, lo que tiene el imidacloprid, y por eso se usa mucho en geles, que necesita un tiempo de acción para que pueda tener una buena penetración en el insecto. Y es por eso que nosotros nos ponemos en un floable, porque el floable se destaca por la residualidad, lo mezclamos con bifentrin, que es un piretroide con un buen efecto expurgue, entonces tenemos un producto residual, conocido con la marca Apollo, que tiene efecto expurgue y que le da la plaga de 2 flancos diferentes, y particularmente 2 flancos neurotóxicos, el piretroide y el neonicotinoide. Lo podemos rotar también con fosforados, el pirimifosmetil es una alternativa, que inhibe la acetilcolinesterasa, ojo, porque también es la misma que el Propoxur. Y por último aparece el fipronil. El fipronil es una molécula que en algunos lugares está restringida, actúa sobre receptores específicos diferentes, bloqueándolos, y también me sirve para rotar. Es muy utilizado, por ejemplo, para el control de hormigas. Nosotros vendemos un floable, conocida con la marca Quorum, con una eficacia insecticida excelente, de bajo olor, y para manejo de fenómenos de resistencia es significativo. Junto con el perfeno y el pirimidofosmetil son las 3 herramientas más, entre comillas, fuertes como para rotarlo ante fenómenos de resistencia. En segunda instancia tenemos los piretroides en mezcla con butóxido de piperonilo. Como conclusión, me gustaría recalcar 3 conceptos. Primero, usar productos siempre dentro del marco legal que tengan el certificado adecuado que lo permita utilizar dentro del escenario que quiero controlar la plaga. Segundo, fundamental, conocer a la plaga. Yo no puedo aplicar un producto adecuado o elegir un ingrediente activo o un formulado específico si no sé qué plaga tengo delante y qué plaga quiero controlar. Por eso la interacción entre conocimientos biológicos, químicos y raciocinio es fundamental para poder establecer un adecuado manejo integrado de plaga. Y tercero, tener un plan de rotación. Un plan de rotación que me va a impedir la formación
de fenómeno de resistencia. Este plan de rotación también tiene que estar dentro de un marco de manejo integrado de plaga. Ese concepto de manejo integrado de plaga hace que la plaga la controle no solo desde el lado químico, sino también desde otro lado, modificando el medio, restringiendo agua, refugio de alimento, que al mismo tiempo tengo que interactuar los conocimientos con cuáles son el agua, refugio de alimento de esa plaga puntual para poder modificarla, y evitar de que tenga una situación adecuada para que esa plaga prolifere. Les agradezco muchísimo esta hora y media de charla más o menos que tuvimos. Antes de pasar a responder algunas preguntas, les dejo aquí mi correo. Mi correo es hfunes@chemotecnica.com. Cualquier duda que surja, me pueden escribir ahí con confianza, no va a haber ningún inconveniente en responderlo. No sé si hay consultas. Sí, tenemos una pregunta, es ¿cuál es la distancia que vuela la mosca? Sí. Pensando en dónde realizar el control, que un poco estuviste hablando del tema. Sí, es bastante compleja de dar una respuesta absoluta a eso, porque depende de muchos factores. En líneas generales podés considerar que una mosca adulta puede tener una distancia hasta los sitios de cría, que es los lugares donde van a estar las larvas, de hasta 5 kilómetros. Tal vez la mosca adulta esté a metros del sitio de cría, pero es importante considerar ese concepto, porque si a ustedes, María Paz Díaz, ¿no? Escribió eso. Si a María te llama para hacer un tratamiento en un lugar que tenés, no sé, distribuyen alimentos o un restaurante o algo que tiene un problema de mosca, y vos inspeccionás todo el lugar y no encontrás los sitios de cría, puede ser que esté en un radio de 5 kilómetros, con lo cual se transforma en un problemón para poder manejar adecuadamente la plaga. Ahí tenés que enfocar específicamente en las acciones de control adulto, como dijimos, mosquicida, productos residuales en sitio de reposo, y estrategias de cerramientos, colocación de trampas y demás. Pero la respuesta concreta, entre un rango de 4, 5, 6 kilómetros. Después también nos preguntan por el uso de tierra de atomea, Sí. pero para el secado del guano y el control de las moscas. Sí, la tierra de atomea es interesante. El problema de la tierra de atomea es que necesitas manejar mucho volumen. Para que sea eficiente la tierra de atomea tenés que aplicar mucho volumen y eso implica un gasto logístico interesante. Se usa en avicultura, son productos inocuos, e incluso para el técnico que lo aplica, salvo que sea una tierra de atomea de mala calidad. Eso significa que la tierra de atomea de mala calidad puede tener un componente de sílice que puede generar una irritación ocular. Pero el objetivo de la tierra de atomea es que se adhiera, porque tierra de atomea son restos fósiles de algas microscópicas. Si uno lo ve en una fotografía, ve todas unas cosas pinchudas, y se adhieren al exoesqueleto del insecto. Cuando el insecto se mueve, va lacerando el exoesqueleto y se termina muriendo por deshidratación. Sirve como para secar el ambiente, sirve para matar los insectos, son lentos, y necesitas mover mucho volumen. Y también nos consultan que si bien tienen claro como el uso del tema de cuando uno encuentra el sitio de cría, pero si vos no tenés esa noción, ¿qué productos? Obviamente, bueno, un poco la línea de lo que estuviste comentando, y también me cortó tu pregunta, no te entendí, perdón. ¿Cómo, Vani? ¿Me repetís? Lo que nos pregunta Cristian Ceballos es, el control de larvas en sitios donde hay crianza está claro, pero si no hay crianza y vienen de un origen externo, ¿con qué controlar? Sí. Obviamente estuviste detallando un poco la línea de productos, ¿no? Cristian, veo aquí que es de Panamá, de Trujillo en Panamá. Ahí tenés productos residuales. También le está preguntando si tenemos el apolio de Dragon Max. El Dragon Max está pronto a salir el registro. En cualquier momento va a estar el Dragon Max en Panamá. Y también nos pregunta cada cuánto rotar. Sí, ahí la leí, ahora respondo. Y en cuanto a productos residuales, hoy de la paleta de productos que tenemos en Panamá, el cipertrin es el que más se ajusta a los tratamientos en los sitios de reposo de moscas, que tenés que identificarlo. También cuando salga Dragon Max, ahí vas a tener una excelente alternativa larvicida para los sitios de cría. ¿Y cuánto rotar? La verdad, lo ideal es que no exponer más de 10 generaciones a un mismo sitio y modo de acción. En la práctica, eso tenés que rotar producto por lo menos cada 2 meses. No tiene que suceder que apliques durante 2 meses en un lugar donde haces aplicaciones frecuentes, apliques el mismo grupo de insecticidas. Y no me refiero al mismo producto, me refiero a conocer el ingrediente activo y rotar, y saltar de distintos modos de acción,
o incluso introducir en esa rotación la mezcla de piretroides con butóxido de piperonium. Y también teníamos una consulta acerca de la altura a la que se tienen que colocar las trampas de luz, porque nos dice Marvin que en algunas auditorías hay distintos criterios sobre la altura, por el radio que vuela la mosca. Hay varias cosas a considerar en las trampas de luz. Primero, algo que parece fundamental y que a veces uno dice, bueno, es una exageración aclarar esto, pero tienen que estar prendidas. Nosotros visitamos muchas industrias donde se colocan trampas de luz de manera adecuada, distanciadas de manera específica en función también del tubo que tengan y de la longitud de alcance de cada tubo, y colocadas también alejadas de ventanas y de puertas para que tenga un efecto de atracción interesante en el entorno. Normalmente la altura que se busca es que sea cómoda para inspeccionar y que sea una altura que sea favorable para la captura de voladores, que eso tiene que estar en el entorno del 1,80 m a 2 metros. Los insectos voladores que generan atracción a las trampas de luz son varios. Hablamos de moscas, pero también hay otros lepidópteros. Si hablamos de industria donde se producen alimentos, Plodia, Festia, Cadra, estos pequeños lepidópteros cumplen un rol clave también en todos los que son productos almacenados. Y la forma de vuelo que tienen las polillas, cuando son atraídas hacia un estímulo, ya sea feromona o luz, es en forma de zigzag. Tienen un zigzag y cada vez que se van acercando a una fuente de atracción, ya sea química u óptica, van agudizando ese zigzag hasta entrar en la trampa. Eso lo van a hacer mucho más eficiente a una colocación de altura de las que les mencioné, de 1,80 m más o menos. Si yo lo pongo mucho más alto, puedo tener algún efecto de captura también, porque ustedes piensen que por ahí puede llegar a haber tarimas almacenadas no una arriba de la otra, y pueden salir lepidópteros, plaga de mercadería almacenada en zonas mucho más elevadas. El tema de las trampas de luz colocadas en zonas más altas es que el que vaya a inspeccionar periódicamente esa trampa de luz no la va a inspeccionar, porque no va a ir con una escalera en el hombro recorriendo toda la industria, subiéndose trampa por trampa a ver si hay o no captura. Tiene que ser un equilibrio. Desde lo lado técnico es 1,80 m a 2 metros, pero también tiene que haber un equilibrio con la facilidad de poder inspeccionar esa trampa de luz en el momento de inspección. Con el tema de la interacción con las auditorías, con los auditores, es importante también trasladarles las características técnicas de la herramienta que se está utilizando al auditor. Que no, cada país tiene su formación profesional y sus diferencias, pero suele haber una cuestión de aplicar criterios disímiles entre la empresa de control de plaga y el auditor, y eso puede haber ahí generar chispas, dos colores. Bueno, después ¿Estamos? no tenemos, sí, ya estamos con las consultas. Muy bien, les agradezco muchísimo, Mike, sobre todo a vos por esta iniciativa. Queda a disposición el correo nuestro, recuerden hfunes@chemotecnica.com. La charla también y de Norsur. Y de Norsur se comunican con Mike. ¿Querés dar un correo, Mike? Estás silenciado, Mike. A ver. Acá. Hola, el correo o la página web de Norsur es norsurpanamá.com, www.norsurpanamá.com. Muy bien. Les agradezco muchísimo, quedo a su disposición, y bueno, quédense en contacto también con nosotros a través de nuestras redes sociales. Aprovecho esta oportunidad, antes de cerrar, para comentarles que estamos organizando las jornadas chemotécnicas virtuales, que van a ser el 19 y 20 de agosto. Las mismas son gratuitas y van a poder acceder a un certificado, así que estén atentos porque en breve vamos a circular cómo tienen que preinscribirse, y es un sistema novedoso, no va a ser por Zoom, va a ser un sistema original que les va a permitir poder participar, interactuar, votar. Va a haber un concurso también fotográfico, así que quienes tengan fotos de un servicio, de una plaga, pueden subirlo, va a haber sorteos, así que bueno, los invito a que participen, recuerden 19 y 20 de agosto, y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que estamos constantemente subiendo información. Les agradezco muchísimo, y bueno, estoy aquí para ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, Vanina. Bye, bye. Gracias, Hernán. Adiós, muchas gracias a todos. Bye, bye.